Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí para concluir nuestra serie sobre cosmovisión cristiana. 24 domingos hemos estudiado sobre el tema de la cosmovisión, hemos abarcado diversos temas con relación al tema de la cosmovisión cristiana y el método histórico redentivo, y hoy estamos haciendo una conclusión retomando todas las ideas que hemos estudiado durante esta serie que la hemos titulado La fe que vence al mundo. Yo les invito para que abran sus Biblias en San Juan capítulo 21, versículo 17. Y dice así: le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció en que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El tema que yo quiero analizar en esta mañana con ustedes para cerrar esta temática es un tema que tiene que ver con aspectos del carácter de Dios y por supuesto con temas de la cosmovisión. Y lo voy a basar en este episodio, que es uno de los episodios más extraordinarios de cómo Jesús acompañó, consoló y restauró a un hombre después de una situación de un pecado muy patético, muy evidente, muy fuerte, por el cual él lloró amargamente. Pecados por los cuales ustedes y yo podemos pasar o podemos estar pasando, y cómo Dios en su infinita bondad se acerca para restaurar, para consolar, para advertir y para levantar. ¿Me amas? Y la respuesta de Pedro en esta tercera oportunidad es, Señor, tú lo sabes todo. Y ese es el título de la enseñanza de hoy, tú lo sabes todo. Tiene que ver con la omnisciencia, con el pleno conocimiento, con el previo y perfecto y pleno conocimiento de Dios de todas las cosas y circunstancias que nosotros afrontamos. Vivimos una sociedad totalmente tergiversada en asuntos de valores, de ideas, de aplicaciones, con relación a la vida, a la familia, a la fe, con relación a la cultura. Vivimos una sociedad que cada día se debate en situaciones de desigualdad, de ambivalencia, una sociedad que está cada vez más desbocada en contra de los principios absolutos de Dios, que no asimila ni comprende las circunstancias a la luz del Evangelio, sino que juzga a priori, que determina a priori y que va en contravía de los principios de Dios. Una sociedad que, pese a tener el Evangelio, actúa muchas veces y vive sin el Evangelio, que pese a entender la gracia, a conocerla, no la vive y no la aplica, ni la comprende simplemente en teoría. Vivimos en una sociedad donde fácilmente somos presa del juicio, de la culpa, de las amenazas, de las advertencias, muchas veces sin razón. Y vivimos en una sociedad que cada día se aleja del propósito y del sentido de la vida. Durante esta serie que nosotros hemos estado estudiando, hemos visto que la cosmovisión correcta es la cosmovisión que viene del Evangelio, que la cosmovisión correcta tiene su fundamento en el carácter de Dios, que la cosmovisión correcta se fundamenta en la autorrevelación que Dios nos ha dado a través de su palabra, se fundamenta en un relato único y absoluto que es la Escritura, pero hemos comprendido también a lo largo de la serie que la cosmovisión correcta no distorsiona o no desconoce las circunstancias, las realidades y las condiciones que el hombre y la mujer, por su pecado y por su condición alienante, vive y manifiesta en su diario vivir. Hemos intentado hacer un equilibrio o sopesar todos los aspectos del carácter de Dios, de la revelación del Evangelio y de las circunstancias que cada uno de nosotros afrontamos, sin desconocer ninguna de ellas, sin priorizar ninguna de ellas, pero articulándolas adecuadamente a la luz de la historia de la revelación. En ese sentido podemos tener esperanza, en ese sentido podemos encontrar respuesta a muchas de las preguntas que las cosmovisiones del mundo hacen, que es ¿para qué vivo? ¿Cuál es la verdad? ¿Hay verdades absolutas, sí o no? ¿Cuál es el sentido y el propósito de la existencia? ¿Tiene sentido la historia que yo vivo? ¿Tiene orientación y tiene objetivos plenos y seguros? ¿Vivimos de una manera mecánica, sin propósito? ¿Vivimos sin verdades absolutas? ¿Vivimos para qué y por qué? Son las preguntas que hemos intentado resolver en esta serie. Muchos de nosotros enfrentamos situaciones de frustración, de culpa, de amenazas, situaciones de desilusión, no solamente por nuestras propias realidades, que muchas veces nos son confusas e incomprensibles, sino afrontamos serios temas de frustración, de culpa y de amenaza por cómo otros interpretan o analizan las realidades que nosotros vivimos y cómo nosotros las asimilamos de acuerdo a los conceptos de terceros. Desde ese punto de vista, lo único indispensable para nosotros tener esperanza, gozo y fundamentarnos adecuadamente en la fe y tener sentido de vida y orden de vida es el Evangelio. Otra de las preguntas que la cosmovisión verdadera se plantea es ¿qué pasa al morir? ¿Hay vida después de la muerte?
¿Tiene sentido la muerte? ¿Tiene sentido la existencia? ¿Para qué prepararnos para morir si es que nos preparamos? ¿Qué pasa cuando se desorganiza la materia? ¿Hay reencarnación? ¿Hay autoperfeccionamiento? ¿Podemos llegar al cielo por nuestra propia conciencia de bondad? ¿O hay juicio? ¿Hay un Dios eterno aguardando para un juicio? ¿Hay una vida eterna que nos aguarda después de este umbral de la vida temporal? Son preguntas que sacuden nuestros pensamientos y que sacuden los pensamientos de cualquier ser humano sobre la tierra. Son ideas y son preguntas profundas de existencia, profundas de conocimiento, que muchas veces nosotros no sabemos dar respuesta ni encontrar solución. Sentido, propósito, verdades, Dios, trascendencia, muerte, vida, realidades contemporáneas que nosotros afrontamos. ¿Cómo podemos nosotros responder esas preguntas? Los que han llevado toda la serie ya tienen algunas de las respuestas a la luz del Evangelio, pero yo quiero que nosotros abordemos esa temática hoy a manera de conclusión a partir del texto de Juan capítulo 21, 17, que es la pregunta o la respuesta mejor del apóstol Pedro en su tiempo de restauración, donde se encuentra frente a frente con Jesús resucitado después de la negación, después del momento maravilloso de la exaltación de Cristo de la tumba. Y cuando Pedro es increpado por Jesús respecto a su amor verdadero, a su amor genuino, Pedro le dice, Señor, tú sabes. Y en una tercera oportunidad le responde de manera categórica, de manera firme, pero también consciente de su condición, diciéndole, Señor, tú lo sabes todo. Es una respuesta supremamente maravillosa, es una respuesta supremamente profunda de alguien que está en un proceso de restauración, es una respuesta supremamente diciente que nos pone en la perspectiva del carácter de Dios. Primero, Señor, tú eres, tú existes, tú eres real, tú eres el Señor de mi vida, tú eres dueño absoluto, creador y sustentador de todas las cosas, pero no solo eres Señor, sino que eres Señor con pleno conocimiento. Señor soberano, Señor que tiene omnisciencia, que tiene previo conocimiento de todas las cosas, que su plenitud lo alcanza, lo discierne, lo determina, lo escudriña todo. Señor, tú lo sabes todo. Ahora, la pregunta que se le estaba haciendo a Pedro tenía que ver con un asunto profundo del corazón de Pedro. Era como una pregunta que solo Pedro podía responder. Señor, Pedro, ¿tú me amas? Es la pregunta que tiene que ver con los afectos. La pregunta que tiene que ver con el amor, con la compasión, con la misericordia de parte de Pedro para su Señor. Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas más que estos? Pedro hubiera podido responder sencillamente, Señor, sí te amo, o no te amo, o no estoy seguro, o déjame pensarlo, o puedo darte la respuesta la otra semana. Pero Pedro no responde de esa manera, porque Pedro no basa su respuesta sobre la base de su propio conocimiento, sobre la base de sus propios sentimientos o convicciones, cosa que hubiera podido hacer. Si yo le pregunto a alguien, ¿usted me ama? Pues la respuesta de esa persona se va a basar en las circunstancias, en sus sentimientos, en el momento que él tiene, en sus motivos, y va a poder decir, sí, yo te amo, o no estoy convencido, o déjame, yo te doy una respuesta después. La respuesta de Pedro está en la perspectiva del carácter de Dios. Señor, tú lo sabes todo. Ahora, ¿Pedro no lo sabía? Por supuesto que Pedro lo sabía, porque eran los sentimientos de Pedro, los motivos de Pedro, la realidad de Pedro, la convicción que Dios ha dado en el corazón. Sin embargo, Pedro viene de un proceso de negación. Y después de esa negación, Pedro es mucho más consciente por el Espíritu Santo de la condición de él, de su incapacidad, de su posibilidad de caer nuevamente, de que no puede confiar en sí mismo, que no puede confiar en sus capacidades, no puede confiar en lo que él pretende o presume. Entonces le dice, Señor, tú lo sabes todo. Es decir, lo que yo sé frente a ti no tiene ningún valor. Lo que yo sienta o mis motivos o mis realidades o mis resoluciones no tienen ningún valor frente a tu absoluto y pleno conocimiento de todas las cosas. Señor, tú lo sabes todo. Y yo quiero, queridos hermanos, que estudiemos un poco esa temática en esta mañana, porque en temas de cosmovisión nosotros con muchísima facilidad podemos tener respuestas teóricas. Muchísimos de nosotros estamos llenos de preguntas y con respuestas como si fueran fórmulas médicas, como si fueran recetas. Para cada circunstancia tenemos una respuesta, para cada realidad tenemos una respuesta a priori, a flor de labios, ¿sí? Inclusive muchas de esas respuestas que tenemos realmente es la aplicación simplemente de una norma. ¿Sí? Si yo digo, tengo un tema de mentira, alguien me va a decir, los mentirosos no van al reino de los cielos. Si alguien dice, estoy luchando con el adulterio, los adúlteros Dios los aborrece. Si alguien está luchando con un tema de divorcio, dice, Dios aborrece el divorcio.
y cosas así, porque nosotros somos expertos para tener la fórmula, la receta, la respuesta, basados en principios absolutos, pero desconociendo las circunstancias, desconociendo las realidades y desconociendo nuestros propios motivos. Pedro hubiera podido responder, Señor, tú sabes, y tú sabes cuánto daría por ti. Pero Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y en ese sentido nos pone la perspectiva de Dios. Y yo quiero que pensemos en esta mañana en 3 aspectos del carácter de Dios que tienen que ver con el conocimiento pleno y absoluto, no solo de la cosmovisión verdadera, no solo de los principios absolutos del Evangelio, sino también de las circunstancias individuales que cada uno afrontamos, con las historias de vida, con las realidades de familia que afrontamos, con las realidades emocionales propias de nuestro carácter, de nuestra estructura individual, que no pueden ser negadas. Y que el Evangelio no las niega, el Evangelio las reconoce, las hace evidentes, las pone sobre la superficie y nos da esperanza para vivir en medio de las diversas realidades. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es la negación de nuestras realidades o historias personales, dolorosas o no. El Evangelio no tiene que ver con negar nuestras realidades y con decir no me pasa esto. El Evangelio lo que hace es que frente a las realidades nos da respuesta, nos da esperanza, nos da gracia y nos da sentido y significado para seguir viviendo. El primer aspecto que tiene que ver con el carácter de Dios, sobre la base de su pleno conocimiento, Señor, tú lo sabes todo, tiene que ver con que Dios es inmutable. Señor, tú lo sabes todo, porque tú eres inmutable. Y ese es un aspecto supremamente esencial en el carácter de Dios para su relación con nosotros y para la seguridad y la esperanza frente a los temas de cosmovisión, pero frente también a las circunstancias que cada uno de nosotros afrontamos. Lo que Pedro está queriendo decir es, Señor, tú sabes que aunque yo te dijera que te amo con todo el corazón, mis sentimientos son volubles, son cambiantes, son mutables. Yo te prometí eso la semana pasada y te dije, si es necesario ir a la cruz, iré contigo a la cruz. Si fuese necesario morir contigo, lo haré, pero no te negaré. Y una semana después está llorando amargamente y está evaluando, sopesando realmente si su amor es genuino y verdadero para con Dios. Pedro lo que le está diciendo, Señor, tú eres inmutable, tú lo sabes todo, porque tú no cambias, porque tu esencia, tu carácter, tu propósito, tus principios, tus relaciones para con tu pueblo son inmutables, porque tú no basas tus determinaciones o tu provisión o tu cuidado fiel para tu pueblo sobre la base de una condición, sino que tú basas tus relaciones, tu determinación sobre la base de tu propio carácter. Y eso es una cosa extraordinariamente maravillosa. Porque nosotros sí determinamos nuestras relaciones sobre la base de condiciones. Nosotros sí cualquier relación de familia, de amistad, de iglesia, de trabajo, la fundamentamos sobre la base de condiciones. Yo voy hasta cierto lugar siempre y cuando se cumplan estas condiciones. En el momento en que esas condiciones no se den, no estoy dispuesto a ceder, no estoy dispuesto a dar un paso más. Y somos así absolutamente todos en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros nos juramos fidelidad, pero en un momento dado, por circunstancias que llegan a la vida nuestra, nosotros decimos no estoy en condiciones de cumplir ese propósito que hice. Y todos lo hacemos con relación a la familia, lo hacemos con relación a nuestra fidelidad en la iglesia, lo hacemos con relación a la fidelidad de nuestras amistades, lo hacemos con relación a nuestras familias extensas, pero también en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos mutables. Porque nuestros motivos cambian, porque nosotros somos seres que vamos modificando nuestros puntos de vista y nuestras comprensiones de la vida. No así nuestro Dios. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sobre qué se basa la maldición de confiar en el hombre? Porque ninguno de nosotros somos confiables. Porque ninguno de nosotros somos dignos de confiar o de admirar, porque somos mutables, porque somos cambiantes, porque somos traicioneros, porque hoy decimos una cosa y mañana decimos otra, porque decimos una cosa en privado y decimos otra cosa en público, porque no tenemos el valor de sostener nuestros principios y de mantener nuestras circunstancias a la luz del Evangelio, porque no tenemos el valor de mostrar las circunstancias como son y ver la gracia de Dios obrando en nuestras circunstancias, porque queremos desconocer nuestras circunstancias, nuestras historias de vida, simplemente para mostrar una apariencia de piedad. Y la Biblia lo llama fariseísmo, lo llama ser hipócritas, cuando no somos conscientes de nuestras propias realidades, de nuestras propias luchas, cuando no las exponemos y cuando no ponemos el bálsamo de la palabra para dar esperanza y confianza en esas circunstancias adversas. Tú lo sabes todo, porque tú eres inmutable, porque tú sabes realmente
todas las cosas que nosotros podemos pasar y las implicaciones, porque solo nuestro Dios perfecto y absoluto puede entendernos en todas nuestras tribulaciones, puede sostenernos en todas nuestras aflicciones y puede sobrellevar todos nuestros dolores y sobrellevarlos con alegría y darnos esperanza aún hasta la vejez. Porque absolutamente nadie podrá sobrellevarnos en esas diversas situaciones cambiantes. Y en ese sentido, el profeta Isaías habla y el profeta Jeremías de los dioses falsos, porque dice que todos los dioses falsos, es decir, las cosmovisiones falsas, bien sea con tinte religioso o propias de la ideología humana, pero que se basan en ídolos de conocimiento o ídolos de la ideología humana, son falsos, porque no pueden perseverar. Por eso toda ideología del mundo es pasajera. Son cambiantes, no pueden sostener, no pueden perseverar, no pueden perdurar, pero tenemos un Dios inmutable que nos da principios eternos, pero que aplica esos principios con gracia en las diversas circunstancias que nosotros afrontamos. El Señor es inmutable porque la Biblia dice, y lo dicen los Salmos, Él sostiene a los justos, contrario a todas las demás cosmovisiones, contrario a los ídolos paganos y contrario a todos nosotros los seres humanos que no podemos sostener a nadie, ni podemos ni siquiera nosotros sostenernos en pie. Él sostiene a su pueblo. El Salmo 102, versículos 25 al 28 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. El Señor permanece y persevera igual. Y luego en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una de las tareas que Dios hace o que su Espíritu hace por la palabra en la vida del creyente es derribando toda altivez o todo argumento, toda filosofía humana que tiene que ver con la familia, con la vida, con la iglesia, con la sociedad, con la existencia misma. Nosotros estamos llenos de ideologías, de argumentos, que son barreras que no nos permiten ver la gracia de Dios. Muchos de nosotros nos escandalizamos terriblemente por lo que consideramos faltas en otros, pero no nos escandalizamos por lo que son nuestras propias faltas. Muchos de nosotros somos expertos para poner el dedo señalador y acusador contra un hermano que toma una decisión o que determina algo, sea bien o sea mal, pero no tenemos la capacidad de poder revisar nuestras propias vidas y darnos cuenta cuán crueles somos o cuán tiranos somos o cuán engañadores somos, porque nosotros tenemos argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. Nosotros, como dice la misma escritura, atamos cargas y las ponemos sobre otros, cargas que nosotros ni con un dedo las podemos llevar, cargas que nosotros no estamos en capacidad de soportar y que no es justo para nosotros, pero para otros se las imponemos. Y en eso pensamos que es bueno, que eso es el principio, que eso es la verdad. Desconocemos que Dios es soberano y que solo Dios es inmutable y que en la circunstancia que sea que nosotros podamos vivir, estamos bajo el control absoluto de nuestro Dios, que no hay circunstancia que Dios no nos provea, sea de dolor o de alegría, y que no nos muestre el camino para salir. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2 dice, conozco a un hombre que hace 14 años, si es en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y ese texto lo estoy usando para que podamos entender que nosotros, los que estamos en Cristo, no estamos bajo cosmovisiones temporales o humanas o pasajeras y cambiantes, sino que nosotros nos gobernamos por una cosmovisión cristiana teísta. Es decir, que depende del carácter de Dios, que depende de la autorrevelación que Dios ha dado en su palabra y que depende de la gracia de Dios derramada abundantemente en nuestros corazones para poder afrontar las diversas circunstancias que Dios nos provee. Esto es una cuestión supremamente interesante, porque las cosmovisiones del mundo son cosmovisiones individualistas, son cosmovisiones que nos sacan de la verdad del evangelio, que sacan a Cristo del escenario y que ponen al hombre como centro, que ponen el placer como centro, que ponen la realización humana como centro, que ponen el éxito o la riqueza como centro y que no ponen la gracia de Dios y el evangelio como fundamento para poder caminar. Ahora, ¿qué es gracia?
Es muy probable que ese término que es tan conocido y tan usado en nuestro medio haya perdido la esencia en su aplicación. Es muy probable que posiblemente de manera somera lo entendamos en teoría o como concepto, pero que no entendamos la profundidad de ese concepto aplicado a la vida nuestra. La Biblia dice, somos salvos por gracia, no por obra. Es decir, no hay ninguna determinación, ninguna obra, ninguna acción, buena o mala, que nosotros podamos hacer que contribuya o que redunde o que exalte la gracia de Dios. No es por obras, sean buenas o malas, sean muchas o pocas. La salvación es única y exclusivamente de principio a fin por la gracia de Dios. Pretendemos muchas veces ser superiores a Dios, dando fórmulas y conceptos de cosas que no tienen que ver con la gracia, sino más bien tienen que ver con la espada. Usamos muchas veces la Biblia como una espada y no como un bálsamo. Usamos la Escritura en situaciones de dolor y de aflicción como una espada para lastimar, para herir y para destruir, y no como un bálsamo, no como el aceite fresco del Espíritu de Dios para levantar, para sanar, para restaurar. Son tantas las cosmovisiones del mundo, muchas de ellas centradas en el placer y el bienestar, que no le dan sentido a la vida y que están ajenas a la inmutabilidad de Dios, a la perfección y a la plenitud de su conocimiento. Tú lo sabes todo, porque tú eres inmutable. Qué bueno que usted y yo pudiésemos descansar en esa verdad absoluta del carácter de nuestro Dios. Todos nosotros cambiantes, todos nosotros decimos hoy una cosa y mañana decimos otra. Todos nosotros hoy decimos hoy estoy contigo y mañana estoy contra ti. Todos nosotros muchas veces pareciera que tenemos una daga en nuestra cintura para atacar en el momento oportuno y destruir a aquellos que necesitan ayuda y consuelo. Pero no obstante, frente a esa realidad cruel y tirana de nuestro corazón, Dios es inmutable. Y Dios lo sabe todo y conoce nuestro corazón, pero conoce su plan perfecto. Y pese a nuestro corazón engañoso y torcido, Él tiene planes con nosotros y cumple su propósito y su misericordia. En segundo lugar, tú lo sabes todo porque tú eres incomparable. Básicamente la respuesta del apóstol Pedro en este momento de confrontación con Jesús es un momento para ver no solamente la inmutabilidad de Dios como Señor, sino para ver lo incomparable que Él es como Dios y como Señor y Salvador resucitado. Pedro probablemente no sopesó lo que significaban sus palabras, ni mucho menos el llamado, la exhortación y la advertencia previa de Jesús con relación a la negación. Pedro probablemente tomó a la ligera las palabras de lo que implicaba esa determinación de Jesús de ir a la cruz, como un acto de necesidad también para nuestra expiación y para cumplir el propósito de Dios. Pedro no sopesó en su corazón lo que significaba la lealtad hasta el final. Pedro no sopesó lo que significaba estar contigo hasta el final, pase lo que pase. Pedro muy rápidamente le dice, Señor, si me fuese necesario ir a la cruz, lo haré. Si tengo que morir contigo, moriré, pero no te negaré. Cuán fácilmente decimos cosas como estas. Cuán fácilmente decimos, cuenta conmigo hasta el final para las que sean, no importa las que sean. Cuenta conmigo, estaré y te cuidaré hasta el final. Cuán fácilmente nosotros levantamos este tipo de compromisos sin sopesar, sin dimensionar lo que eso significa tanto de nuestras palabras y de nuestros motivos como de las circunstancias que la persona a quien le estamos diciendo va a tener que afrontar. Sin embargo, una vez Pedro viene y Jesús lo encuentra en este proceso de restauración, Pedro puede comprender un aspecto más del carácter de Dios. Y es, Señor, tú no solo eres inmutable, es decir, me estás tratando con la misma compasión y misericordia de antes de. ¿Sí? No vienes para reprocharme, para censurarme, no vienes para cuestionarme, no vienes para exponerme en público y para juzgarme, no vienes para llenarme de culpa y manipularme, vienes para decirme, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas al punto de estar conmigo? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. En segundo lugar, Pedro comprende que ese Señor, ese Salvador resucitado que está frente a él, con las claras evidencias del sufrimiento en sus manos, en sus pies y en su costado, con las muestras patéticas del dolor injusto por causa nuestra, que es el Señor incomparable de gloria, que no es simplemente su amigo a quien le falló, que no es simplemente una persona a quien él le hizo un compromiso y le falló, no, que ese Dios que está ahí, ese Señor, ese hombre resucitado, es el varón de dolores. Dios incomparable, Señor incomparable, tú lo sabes todo.
¿Cómo me atrevo yo a jurarte nuevamente fidelidad, asegurarte que iré contigo hasta el final si yo no estoy seguro de mí mismo? Si te fallo y te fallaré y cambio todos los días de opinión, pero tú eres incomparable. Y esa es una verdad extraordinaria. Pedro, cuando ve a Jesús resucitado, cuando presencia el milagro de la resurrección y por supuesto el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, el cumplimiento milimétrico de todas las palabras que Jesús les advirtió estando vivo con ellos antes de la muerte, Pedro lo que reconoce es: Señor, tú eres incomparable. No hay nadie como tú. No hay nadie semejante, similar o parecido a ti. No hay nadie que pueda declarar la verdad y se cumpla. No hay nadie que pueda ir contra ti, porque no hay uno que se pueda comparar, asimilar o parecerse a ti en ningún aspecto de la vida. Y esa es una verdad extraordinaria. ¿Por qué sabemos que Dios lo sabe todo? Porque Él es incomparable. Pedro acaba de fallarle a Jesús. Jesús está restaurando a Pedro, pero Pedro en ese proceso de restauración comprende una verdad extraordinaria. Yo le seguiré fallando muchas veces. Yo seguiré traicionando a Jesús muchas veces, seguiré negándole muchas veces, porque no solo Pedro niega a Jesús, todos nosotros le negamos todos los días, con nuestras acciones deliberadas, con nuestras actitudes obstinadas, pero Señor, tú eres incomparable. Es decir, ¿quién como tú? Que siendo yo un pecador y que portándome tan rebeldemente y siendo un traidor para contigo, tú me recibes y me abrazas y me haces semejante pregunta: Pedro, ¿me amas? Qué cosa tan extraordinaria, sin ningún tipo de reproche y de reclamo de parte de Jesús, sin ningún tipo de cargos contra Pedro, sin ningún tipo de exposición pública para humillarlo o para avergonzarlo. Jesús sencillamente le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: Señor, tú lo sabes, tú eres incomparable, ¿sí? No hay nadie como tú. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no caminar contigo? ¿Cómo no vivir pese a cualquier circunstancia para ti? Si tú eres incomparable. Jeremías capítulo 10, versículo 5, dice: derechos están como una palmera, pero no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni tienen poder para hacer bien. Hablando de los ídolos falsos, hablando de las cosmovisiones, hablando de los líderes y las ideologías que nosotros seguimos. Son ideologías muertas, son ideologías sin esperanza, son ideologías que simplemente muestran la norma y la ley, son ideologías que lo único que hacen es sentenciar sobre la base de causa y efecto o siembra y cosecha. Son ideologías que no tienen esperanza. De hecho, la mayoría de las ideologías que se manejan en diversas iglesias protestantes son ideologías humanistas, que simplemente aplican la norma como consecuencia, como una acción retributiva sobre algo. Trabajan la justicia retributiva: esto te está pasando por esto, ¿sí? Vas a recibir esto porque sembraste esto, tienes que hacer esto para que te vaya bien. Justicia retributiva, justicia vindicativa, justicia punitiva, pero sin esperanza, sin gracia, sin evangelio. Eso fue lo que hicieron los amigos de Job. Eso es lo que hacemos nosotros en cualquier situación de incomprensión. Eso es lo que nosotros reaccionamos cuando no logramos entender que pese a las circunstancias, que pese a las realidades individuales, que pese a las incomprensiones que podamos tener sobre nosotros o sobre otros, Dios es soberano. Su infinita gracia se ha derramado en Cristo Jesús para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda culpa y para decirnos: no temas, ni yo te condeno, estoy contigo, vete y no peques más. Olvidamos la palabra del Señor y nos ponemos como palmeras firmes en principios, en verdades que, si bien es ciertas, son verdaderas, pues son entendidas solo desde la norma y no desde la circunstancia y la experiencia, y no aplicadas desde el dolor y la realidad individual. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo.
El texto anterior: derriben toda altivez y todo conocimiento del mundo. No se dejen llevar por los principios del mundo. No tengan principios de la familia, ni de la vida, ni de la sociedad, ni del creyente, tomados del mundo y de las ideologías paganas. Tomemos los conceptos del Evangelio. Veamos en el Evangelio la esperanza y la gracia de Dios. Veamos la puerta abierta y los brazos extendidos de Dios para recibir al pecador. Roguemos a Dios para que en su infinita misericordia nuestro corazón no se endurezca como los fariseos empedernidos, y que podamos ver con esperanza nuestra propia vida a la luz del Evangelio, y que podamos consolar y restaurar a nuestros hermanos con esperanza, con alegría y con gozo, porque eso es Evangelio, porque Dios es incomparable. En tercer lugar, tú lo sabes todo porque tú eres irrefutable. Es decir, ¿cómo cuestionar lo que Dios hace y lo que Dios permite? ¿Cómo juzgar las determinaciones de Dios, las comprenda o no? ¿Cómo juzgar la providencia de Dios? ¿Cómo juzgar las circunstancias que Dios en su infinita bondad provee oportuna y sabiamente para nuestro bienestar y para nuestro engrandecimiento, y en primer lugar para la gloria de Dios? ¿Cómo refutar? ¿Cómo decirle a Dios: ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Decía el profeta Jeremías: ¿cómo puede el barro decirle al alfarero: ¿por qué me haces así? Cuando nosotros vamos a encontrar respuesta frente a las circunstancias sin el Evangelio, cuando nosotros aplicamos fórmulas a priori en diversas circunstancias sin el Evangelio, nosotros lo que estamos haciendo es refutando a Dios, refutando el carácter perfecto de Dios, refutando su soberanía, refutando su pleno conocimiento, refutando su sabio consejo y su libre determinación sobre nuestra vida. Cuando nosotros juzgamos nuestras realidades o las realidades de otros a la luz de principios y de principios condenatorios, con sentencias punitivas, nosotros lo que estamos diciendo es: estoy refutando a Dios porque no acepto esta circunstancia, porque no comprendo esta determinación. Queridos hermanos, toda circunstancia, hasta el tiempo que Dios nos la permita llevar, hace parte de la providencia de Dios. Tú lo sabes todo. Tú sabes nuestras circunstancias, sabes nuestro acostar y nuestro levantar, sabes nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros aciertos, sabes nuestras determinaciones, por incomprensibles que sean para otros, por dolorosas que sean para muchos, por destructivas o cuestionadoras que sean para otros. Queridos hermanos, son circunstancias que Dios las provee, y sabia y soberanamente Él tiene el control perfecto de nuestra vida. Nada, absolutamente nada acontece sin que Dios no lo permita por su soberanía, y que Dios no dirija a su pueblo fiel y sabia y cuidadosamente hacia esas determinaciones. Incomprensible o no, la quiera o no, sea mi decisión o no, son situaciones que Dios en su sabio consejo lo sabes. Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabe Dios cuál es la historia de su vida? ¿Sabe Dios cuáles son sus equivocaciones y sus aciertos? ¿Sabe Dios cuáles son las decisiones a futuro para usted y el final de su vida? ¿Lo sabe? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabe Dios? Y si Dios lo sabe y hay capítulos en su vida que debieran ser editados, ¿por qué no los edita Dios? ¿Por qué no los quita de nuestra historia? ¿Por qué si hay capítulos de dolor y de angustia o determinaciones definitivas en algún aspecto de la vida, por qué Dios no las quita, siendo que Él todo lo sabe? ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano y porque Él es irrefutable. Y cada determinación que hace parte de la historia de la vida nuestra, que está escrita en el libro nuestro, hace parte del pleno conocimiento de nuestro Dios. ¿No es eso maravilloso? Nosotros juzgamos a otros por decisiones, nosotros mismos nos juzgamos por nuestras propias decisiones, nosotros culpamos a otros por las circunstancias, nos culpamos a nosotros mismos por ellas, olvidando que Dios es soberano, olvidando que Dios es providente, olvidando que Dios es fiel en cualquier circunstancia para dar esperanza, para levantar, para confortar y para aún desbaratar un vaso y volverlo a formar conforme a su infinito propósito y para su utilidad. Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué? Porque eres inmutable. Señor, tú lo sabes todo porque eres incomparable, Dios resucitado. Pero también lo sabes todo porque tú eres irrefutable. Es decir, no puedo cuestionar las determinaciones de Dios. No puedo cuestionar las circunstancias, ni las que vienen a mí ni las que vienen a otros. Sencillamente debo pedir esperanza y confianza hasta
hasta el final. Sencillamente debo pedir al Señor que en su infinita gracia me abrace, me sostenga y me cuide para que mi fe no falte, para que en medio de las diversas circunstancias, cambiantes o no, comprensibles o no, nuestra fe no falte y podamos perseverar hasta el final. Sencillamente debemos orar en medio de esos momentos difíciles, decirle: Señor, que tu gracia abunde para mi vida en medio de esta circunstancia de dolor o de incomprensión. La cosmovisión bíblica se fundamenta en Cristo Jesús. La cosmovisión verdadera se centra en el carácter de Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su venida por su iglesia. La cosmovisión teísta se fundamenta en el hecho histórico de la redención. La cosmovisión teísta no se fundamenta en nuestras acciones. La cosmovisión teísta no se fundamenta en nuestras circunstancias. La cosmovisión teísta no se fundamenta en lo que yo hago, en lo que yo considero, o en mi buena vida, o en mi buena moral. La cosmovisión bíblica no se fundamenta en el autoconcepto que yo tengo de mí mismo, o en mis frutos aparentes. La cosmovisión bíblica se fundamenta en el hecho histórico de la redención. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pero no murió para que no pequemos más, murió para que tengamos esperanza en medio de nuestros pecados, murió para darnos consuelo y fortaleza y satisfacer plenamente las demandas de la justicia de Dios. Por su parte, toda cosmovisión verdadera debe ser racional, debe ser consistente, debe tener sentido, debe tener propósito, debe tener significado, debe satisfacer el plan de Dios y debe mostrarnos el Evangelio. Debe mostrarnos el camino y debe abrirnos las puertas para la esperanza y para la restauración, aún en medio de los momentos de dolor. Isaías 43, 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Hablando de la transformación, de la esperanza. Y luego en Jeremías 52 dice: anunciadlo en las naciones, hacedlo saber, levantad también bandera, publicadlo y no lo encubráis, decid: conquistada ha sido Babilonia. Bel está avergonzada, Merodad está deshecho, destruidas sus esculturas, destrozados sus ídolos. ¿Saben qué es lo que Dios hace en medio de las circunstancias que Él provee? Destrozarnos los ídolos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Para muchos la familia es un ídolo, para muchos la iglesia es un ídolo, para muchos nuestra economía es un ídolo, para muchos nuestra imagen es un ídolo, para muchos aún el matrimonio es un ídolo. Y nos olvidamos que nosotros vivimos por la gracia de Dios, por la historia de la redención, la historia de que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hace Dios? Destruirnos los ídolos. ¿Cómo nos los destruye? A través de las circunstancias, a través de las realidades, a través de los ejemplos que nosotros pasamos. Dios es soberano y Dios nos ha puesto para que nosotros, por su infinita bondad, podamos entender su propósito. Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice: por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y luego en Deuteronomio 28, 13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y luego en San Juan capítulo 17, versículos 15 al 18, Jesús mismo, orando por sus discípulos, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Saben, queridos hermanos, es tan difícil tener una cosmovisión centrada en la Escritura. Es tan difícil tener una cosmovisión centrada en el Evangelio. Es tan difícil tener una cosmovisión centrada en el carácter justo, misericordioso de nuestro Dios. Pero ¿saben qué es fácil? Es fácil tener una cosmovisión punitiva. Es fácil tener una cosmovisión de sentencia. Es fácil tener una cosmovisión de causa y efecto, de siembra y cosecha. Es fácil tener una cosmovisión condenatoria, de censura, de culpa, de manipulación. Es tan sencillo. ¿Saben quiénes son el modelo bíblico de esa cosmovisión? Los fariseos. Los fariseos estaban prestos para señalar a quienes no hacían lo que ellos pretendían que era correcto. Pero Jesús los expone y les dice: son hipócritas, ciegos, guías de ciegos.
Son hombres que se muestran afables, pero su corazón está destruido. ¿Saben? Nosotros hemos procurado que en la infinita gracia de Dios recordemos todos los días lo malo y lo perversos que somos, a pesar de ser cristianos. Que reconozcamos que no somos mejores que nadie, que tenemos tantos pecados con los cuales luchamos y muchos pecados que aún ni siquiera luchamos porque los abrazamos con cariño y no los queremos soltar. Pero que pese a nuestras condiciones pecaminosas, pese a nuestras luchas, pese a nuestros momentos de angustia por nuestros pecados, que no quitemos nuestra mirada del Señor y que Dios derrame su misericordia sobre nosotros, porque Señor, tú lo sabes todo. Aún nuestros errores, aún nuestras caídas, aún nuestras miserias, aún nuestros golpes y nuestras consecuencias, Dios las sabe y Dios las propone y las permite para que tengamos esperanza y para que nuestros ídolos se nos caigan. ¿Saben qué ídolos se le cayeron a Pedro en esta circunstancia de dolor? Su propia confianza en sí mismo. El ídolo de la autoconfianza, el ídolo del concepto de mí mismo, el ídolo de que yo soy el líder del grupo y soy el mejor de todos, el ídolo de que esto nunca me pasará, así me tocara morir, pero nunca me pasará. Todos esos ídolos se le cayeron a Pedro y ahora Pedro sencillamente levanta tímidamente su mirada hacia el Señor y con un poco de angustia y de temor le dice: Señor, tú lo sabes todo. ¿Cómo te podré refutar lo que tú sabes? Y Jesús dice: no los quites del mundo, no les quites las circunstancias, sencillamente guárdalos del mal. Queridos hermanos, el relato que nosotros tenemos de la cosmovisión bíblica es una historia maravillosa que nos habla de Dios que amó a un mundo pecador y que aún pese a su pecado entregó la vida de su Hijo Jesucristo para salvarlo por gracia. El relato es la historia de Dios que tomó la iniciativa de dar su vida, de mostrar su gozo y su deleite y decidió autorrevelarse sin importar la condición suya y la mía. La cosmovisión verdadera nos habla de la historia de la iniciativa de Dios, de buscar a gente ingrata, gente desobediente, gente necia, gente autodestructiva como usted y yo. La cosmovisión verdadera nos muestra la historia de Dios interrumpiendo el camino de traidores depravados, interrumpiendo el camino de gente necia para revelarle su promesa y relacionarse con ellos. La historia de la redención nos muestra a un Dios dando segundas, terceras, cuartas y enésimas oportunidades a un pueblo rebelde y duro. La historia de la redención, la historia de la gracia, el mensaje del evangelio que nosotros entendemos y predicamos es la historia de Dios dando salvación gratuita a través del más horrendo y cruento sacrificio que en la historia de la humanidad se ha presenciado, el sacrificio de Jesucristo. Es la historia de la justicia que se revela por la fe y para fe. Es la historia del amor más grande, nunca jamás contada y mostrada a través de Jesucristo para declarar justos a pecadores que siguen pecando y que siguen aborreciéndole. Es la historia de un Dios justo que, siendo nosotros pecadores, nos presenta ante Dios Padre sin mancha y sin arruga. Es la historia del poder de Dios que resucitó de los muertos a Jesucristo el tercer día, que venció la muerte, derrotó a Satanás y que nos regaló como bendición su precioso Espíritu Santo. Es la historia de un mundo en sus manos, restaurado, sanado, recreado con gozo en el cual Él se deleita eternamente. Es la historia de pecadores que tenemos que guardar silencio ante Él y solamente disfrutar y deleitarnos en su propósito. Es la historia de un Dios que está allí, que nunca calla, que nunca abandona, que está siempre hasta el final. Es la historia de Dios, que aún en la vejez fructificaremos y seremos firmes y sólidos ante Él. Por el mundo nos crucifican hoy. Si fuera por el mundo nos decapitan hoy, nos echan a la hoguera. Si fuera aún por nuestra propia iglesia nos decapitan hoy. Si yo hoy me expongo a mi propia iglesia me decapita hoy, me juzga y me manda al infierno, a las llamas del infierno. Hay personas que están anunciando eso, el infierno para mí. Y está bien, lo pueden hacer, están en su derecho, pero ¿saben qué Dios ofrece para mí y para usted? Esperanza y bienaventuranza. Dios para sus hijos, aquellos que amó desde la eternidad, pese a las circunstancias, a sus luchas y a las incomprensiones,
Dios les determinó la bienaventuranza eterna, porque Dios es soberano, porque tú lo sabes todo. El Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Queridos hermanos, yo no sé usted cómo va a reaccionar mañana contra mí. Probablemente usted que ha jurado fidelidad a la iglesia, fidelidad al pastor y al trabajo de los ancianos, lo más probable es que mañana sea el enemigo número uno de la iglesia, el enemigo número uno de aquellos que le han servido con amor. Es lo más probable. Lo más probable es que mañana usted sea el detractor más empedernido de aquellos que han velado por usted espiritualmente. A eso nos arriesgamos. Esa es la realidad que puede venir de parte suya o de parte mía. Pero ¿saben cuál es la realidad que viene del Evangelio? Que Dios es fiel, que Dios es inmutable, que Dios es incomparable, que Dios es irrefutable, que Señor, tú lo sabes todo. Que tú lo conoces y como lo conoces nos dará esperanza y consuelo. Ese es el tema de la cosmovisión verdadera. El tema de la cosmovisión verdadera no se basa solo en principios absolutos. Además de los principios absolutos, se basa en la aplicación de esos principios en las diversas circunstancias y realidades, en las diversas historias y momentos que nosotros afrontamos de dolor, de alegría y de aflicción. La cosmovisión verdadera no se basa en el placer, en el cero dolor, no se basa en la prosperidad económica, se basa en la gracia de Dios, derramada abundantemente en los diversos momentos que ustedes y yo afrontamos. ¿Tienen momentos de dolor ustedes? ¿Pasan por momentos de incomprensión? ¿Qué necesitan en esos momentos de incomprensión? ¿Amor, compasión y misericordia? ¿O necesitan dedos acusadores? ¿Qué necesitan en esos momentos de angustia y de miseria? ¿Una mano amiga de parte de Dios para restaurarles y consolarles? ¿O piedras que se levantan contra ustedes para destruirlos? Dice la Biblia, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo no estoy libre de pecado. Si tú lo estás, lanza la piedra, pero yo no lo estoy. Por eso Jesús termina diciendo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están tus detractores? Y Jesús termina con una máxima extraordinaria, ni yo te condeno, vete y no peques más. Tú lo sabes todo. El momento de restauración de Jesús para Pedro es un momento supremamente inquietante, metodológico del carácter de nuestro Dios. Teniendo todos los argumentos y toda la bitácora de hechos de Pedro contra Jesús, todos los episodios registrados, todos los datos y toda la información precisa. Hoy hablaríamos de WhatsApp, de hechos del Face, de datos de un chat. Jesús no los expone para Pedro. Sencillamente mirándole a los ojos le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, estando en su proceso de restauración, le dice, Señor, ¿cómo confiar más en mí? ¿Cómo apoyarme en mi propia prudencia? ¿Cómo confiar en mis propios motivos y resoluciones? Señor, tú lo sabes todo. El Señor sabe cuál es el futuro tuyo, el futuro mío. El Señor sabe cuál es el futuro de esta iglesia. El Señor determinó esta iglesia y la ha cuidado y la preservará, y Él sabe exactamente el futuro de la iglesia y el futuro mío como pastor y el futuro tuyo como creyente, como líder. Él lo sabe. Sin importar las circunstancias, el futuro de Dios se cumplirá, porque Dios es soberano, porque Dios es fiel, porque Él es incomparable, inmutable e irrefutable. Señor, tú lo sabes todo. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por darnos esperanza. Y gracias porque esa esperanza no es una esperanza de falacia, de utopía, de ilusión. Gracias porque esa esperanza se fundamenta firmemente en tu carácter misericordioso y compasivo, se fundamenta en tu justicia, se fundamenta en tu gracia, se fundamenta en lo perfecto que tú eres y en tu determinación para cada uno de nosotros. Gracias porque aquellos por los cuales tú moriste en la cruz, indefectiblemente serán preservados, sin importar las circunstancias. Gracias porque aquellos por los cuales tú derramaste tu sangre, y que están inscritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, serán llevados a feliz término, serán llevados al puerto seguro, no por las circunstancias ni por los méritos, sencillamente porque tú eres fiel y porque eres inmutable. Señor, gracias porque todas las circunstancias que pesan sobre mí no son razón
para cambiar y alterar el propósito que tú tienes para mí. Te agradezco profundamente, porque todas las circunstancias que pesan sobre mis hombros y que pesan sobre los hombros y las conciencias y los corazones de mis hermanos y de mis oyentes, no podrán alterar el concepto, ni el propósito, ni la determinación que tú hiciste para tus hijos. Muchísimas gracias, porque muchas de esas circunstancias acumulan dolor para nosotros, muchas de esas circunstancias acumulan consecuencias, pero no cambiarán en absoluto el propósito eterno de la redención por aquellos por quienes tú moriste. Gracias te damos. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias por ayudarnos a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Gracias por ayudarnos a no confiar en el hombre, sino por hacernos mirarte a ti cual Pedro y decir, Señor, tú lo sabes todo. Gracias te damos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser fiel a esta iglesia. Gracias, Señor, porque tú has puesto un candelero y ese candelero sigue vivo, porque ese candelero depende de ti, de tu espíritu y de tu palabra, no de ningún hombre ni de ninguna voz que se levante. Muchas gracias te damos. Te honramos y te adoramos y nos confiamos en tus brazos. Y recibimos de ti el encargo que le hiciste a Pedro: apacienta mis corderos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.